Muy bien, vamos a continuar en este domingo con esta serie de Jesús. Es una serie que hemos comenzado ya hace como, bueno, hoy es el tema 6, hace 6 domingos precisamente. No es un tema muy exhaustivo acerca de una cristología o acerca de Jesús. Estamos viendo algunos temas muy importantes, algunos eventos muy importantes en la vida de Jesucristo. El tema que tenemos para esta ocasión se va a titular Jesús es la luz. Y vamos a leer, por favor. Bueno, antes de esto, ponerles un poco en contexto. En la enseñanza anterior nosotros habíamos visto acerca del evento que se titula como la tentación del Señor Jesús, una tentación que se desarrolla en el desierto, y veíamos que a través de esta tentación Satanás por 3 ocasiones ataca a Jesús, trata de probar a Jesús. En la primera ocasión tiene que ver con la condición en la que se encontraba Jesús. Él tenía hambre, ya después de 40 días dice el evangelista que él tiene hambre. Llega Satanás y le dice: tú no debes de tener hambre, tú no debes de padecer, tú eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús contesta con la palabra de Dios. Después viene otro asalto de Satanás, donde ahora le dice: bueno, pues me estás citando tú la palabra de Dios. Pues la misma palabra de Dios dice que si te subes a este pináculo, o te invito a subir a este pináculo, y si te avientas, Dios mismo dice en su palabra que sus ángeles van a mandar cerca de ti para que te guarden y protejan tu vida. Y Jesús nuevamente contesta con la palabra de Dios y le dice: no tentarás al Señor. Es decir, yo no voy a probar a Dios. En todo caso, quien es probado en este momento soy yo, no es el Señor a quien voy a probar. Y la última tentación que afronta el Señor Jesús es cuando Satanás ahora le dice: todos los reinos que me han sido dados, te los otorgo a ti. Una vida sin obediencia, una vida sin cruz, veíamos. Y Jesús le contesta y le dice que está escrito: solamente al Señor vas a adorar. Y en estos asaltos que Satanás tiene en contra de Jesús, vemos que Jesús honra la palabra de Dios, y después dice que el Señor envía ángeles para que le sirvan al Señor y estén con el Señor. Hoy vamos a ver otro evento muy importante, muy hermoso y muy ilustrativo en la vida del Señor Jesús, que es conocido como la transfiguración. Vamos a abrir Mateo capítulo 17 del versículo 1 al 8. Damos lectura y después de dar lectura vamos a orar para pedirle al Señor que nos pueda hablar a través de estos versículos. ¿Listos? Ya tenemos todos Mateo capítulo 17, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 8. Síganme con su vista. Dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levántense y no teman. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús. Vamos a orar para pedir que el Señor nos pueda hablar en este domingo a través de su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos has dado de reunirnos, de congregarnos en tu nombre, de exaltar tu nombre, Señor, a través de estos cantos de alabanza, de adoración, en los que queremos darte no solamente nuestro canto, sino nuestro corazón, rendirnos delante de ti, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, y ahora que vamos a tu palabra, te pedimos que puedas usar tu palabra, Señor, y que en estos próximos minutos, a través de tu Espíritu Santo, tú puedas iluminarnos, puedas revelarnos las verdades de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Nosotros cuando vimos hace
hace algunas sesiones, cuando nosotros vimos la enseñanza que tenía que ver con la encarnación de Jesús, nosotros habíamos explicado que cuando Jesús viene a esta tierra, cuando el Verbo se hace carne, Jesús tiene una naturaleza completamente humana, Él es completamente hombre y tiene esta naturaleza, y explicábamos que esto no significaba que Dios había cambiado, que Dios antes era Dios, era espíritu y que ahora es hombre, sino que más bien decíamos, dicen los teólogos, se está hablando de una adición en el ser de Dios, no de una modificación. Dios, a través del Hijo, ahora Él toma la forma de hombre, entonces adquiere o adiciona una naturaleza humana. Y por otro lado, veíamos que Jesús entonces era 100% hombre, era 100% Dios, pero en la naturaleza de Dios habíamos explicado que Jesús tenía su gloria totalmente velada. Él era Dios, Él era soberano, él tenía toda su deidad en toda magnitud, pero esa gloria estaba vedada, estaba escondida, porque explicábamos, si Jesús hubiese venido a esta tierra, pues por donde Él estuviera transitando, donde Él estuviera caminando, las personas caerían totalmente muertas, porque la gloria de Dios pulverizaría a cualquier ser humano. Entonces tenía su gloria, la gloria velada, ¿sí? Ahora, aquí tenemos un relato, Mateo capítulo 17 del versículo 1 al 8, que es el texto que tienen ahí en sus Biblias, un texto muy importante, muy hermoso y que nos arroja mucha enseñanza y mucha sabiduría de parte de Dios. Ahora, cuando nosotros leamos estos versículos, para una mejor comprensión, nosotros necesitamos entender el contexto que se tiene. Y el contexto que se tiene es que Jesús ya sabe que Él se aproxima, es decir, ya los siguientes eventos que van a continuar, es que Jesús va camino a Jerusalén. Y Jesús sabe que en Jerusalén le espera la cruz del Calvario. Entonces, bajo esta mentalidad de que Jesús ya sabe que se dirige a Jerusalén y que ya va camino a la cruz, entonces tenemos este relato y cobra un poquito de más significado. Vamos a ver el versículo 1 para ir analizando este evento que se suscita. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano. El Señor Jesucristo, dice la Biblia, que tenía discípulos, y de estos discípulos tenía 12 discípulos, un círculo más cerrado, y de este círculo cerrado vemos que todavía tenía un círculo aún más cerrado con Pedro, Jacobo y Juan, y los llevó aparte a un monte alto. La Biblia, Mateo, Lucas, no nos dice a qué monte lo llevó, pero los eruditos bíblicos nos dicen que es muy probable que fue al monte Hermón. Ahora, este monte Hermón tiene las siguientes características. Está situado a 2.800 metros de altitud sobre el nivel del mar Mediterráneo, a 3.000 metros sobre el nivel del mar de Galilea y a 3.400 metros sobre el nivel del mar Muerto. Esto nos quiere decir que entonces este monte era un monte extremadamente alto, prácticamente 2.8 kilómetros hacia arriba. Y entonces dicen los eruditos bíblicos que muy probablemente, es muy seguro, que Jesús no los llevó hasta la cúpula del monte, sino que como es un monte muy alto, los llevó a alguna de las laderas de este monte. Entonces este suceso se está dando en un monte muy alto, no en la cúpula, sino se está dando en alguna de las laderas de este monte. Ahora, Mateo nada más nos dice que Jesús toma a estas tres personas, Pedro, Jacobo y Juan, y los lleva al monte, pero Lucas, no pierdan Mateo por favor, vamos a Lucas capítulo 9, 32. Lucas nos da un poquito de más detalles en esta narración. Lucas nos dice que era de noche cuando esto sucedió. Lucas capítulo 9, 32, ¿listos? ¿Ya lo tenemos? Dice, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño.
Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Entonces, este suceso, cuando Jesús los lleva al monte, los lleva cuando es de noche, porque solamente una persona está rendida de sueño cuando es de noche. Entonces, vayan así en su mente recreando esta imagen, esta escena que se está relatando aquí en Mateo y en Lucas, y van a ver que es algo muy hermoso. Es de noche, entonces van de noche. Seguramente llevarían alguna especie de lámpara, algo así para alumbrar el camino al cual ellos se están dirigiendo, pero es de noche. Ahora, surge la pregunta, ¿por qué Jesús los lleva al monte? ¿Para qué Jesús los llevaría siendo de noche subir no sé cuántos metros hacia el monte, a alguna de las laderas del monte? ¿Y para qué Jesús los llevaría al monte? ¿Sí? Y nuevamente les recuerdo, Jesús ya sabe que Él se dirige a Jerusalén, Jesús ya sabe que el camino a la cruz está próximo en su ministerio, en su vida. Y Mateo no nos da una respuesta, pero Lucas sí nos deja ver una respuesta de por qué Jesús los lleva al monte. Vean Lucas capítulo 9, ahora los versículos 28 y 29. Y Lucas nos da una respuesta, nos da luz al respecto de por qué Jesús los lleva al monte. Lucas 9, 28 y 29. Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. ¿Sí? Mateo solamente dice, hey, subieron al monte, los llevó a estas tres personas al monte, pero Lucas es más específico y dice, los subió con ellos y fue a orar. Versículo 29, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco resplandeciente. Entonces, ¿a qué fue Jesús al monte? Jesús fue al monte a orar, ¿sí? Y surgiría otra pregunta, ¿y qué oración haría el Señor Jesús en el monte? ¿Por qué no oró ahí abajo donde ellos se encontraban, para cuál era la necesidad de subir al monte? Y vemos en Lucas 9:51 que también Lucas nos da luz al respecto. Lucas 9:51 dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y entonces tenemos que Jesús fue al monte a orar precisamente para buscar la voluntad de Dios y para pedir que Él pudiera hacer la voluntad de Dios que Él ya sabía. La voluntad de Dios que estaba en la vida de Jesús era ya ir a Jerusalén, y en Jerusalén Jesús sabía que sería entregado por las autoridades, que sería traicionado y que iría a la cruz del Calvario. Y antes de esto, Jesús quiere tomar un tiempo a solas con el Padre, toma a Pedro, Jacobo y a Juan, y Jesús está orando. Ahora, si nosotros somos muy honestos, la pregunta, ¿qué quieres, Dios, que yo haga en mi vida? Es una pregunta que realmente no existe en nuestro vocabulario, ¿sí? Así, si somos muy honestos, ¿qué quieres, Señor, que yo haga en mi vida? Es algo que raramente existe en nuestros vocabularios. La pregunta que normalmente existe en nuestro vocabulario es, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Y nuestras vidas están marcadas por lo que yo quiero hacer, por los intereses que yo tengo, por las inclinaciones que yo tengo. Pero aquí vemos que Jesús está orando. Él sabe que se dirige hacia la voluntad de Dios, sabe que la voluntad de Dios es la cruz del Calvario, y aún así Él se está tomando este tiempo para depender totalmente de Dios y para pedir, Señor, quiero hacer tu voluntad, esta es tu voluntad para mí, etcétera. Entonces ahí el Señor Jesús está orando delante de Él. Podemos ver que realmente Jesús le preguntaría a su Padre, Padre, ¿qué quieres que yo haga? Y el Padre, confirmándole la comisión, la misión que le había dado, hijo, es el tiempo se está acercando de que vayas a la cruz del Calvario para la redención de aquellos que han sido predestinados. Ahora, Jesús está orando entonces, es de noche, tengan todo en mente esto. Pedro, Jacobo y Juan están viendo, Lucas dice, en su reporte dice, Jesús estaba orando, entonces están viendo a Jesús, y ese ha de haber sido un espectáculo muy hermoso, viendo al Hijo de Dios orando en esta tierra y pidiendo por la voluntad de su Padre. Y luego regresemos a Mateo 17, versículo 2.
Jesús está orando y sucede algo inesperado, algo totalmente sobrenatural, algo totalmente sorprendente. Jesús está orando y dice, Mateo 17:2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron como la luz. Ante sus ojos, ellos son testigos de un evento increíble que ni el Antiguo Testamento nos había mostrado. El Antiguo Testamento presenta algunos eventos que se llaman teofanías, que son unas materializaciones o son visiones materializadas acerca de Dios o de algunos de los atributos de Dios, pero en esta ocasión están ante Jesús mismo, ante el Hijo de Dios. Recuerden, el Hijo de Dios 100% hombre, 100% Dios, y en este momento Jesús decide transfigurarse a la vista de ellos. Ahora, la palabra transfigurar es muy interesante porque es el término griego metamorfo, de donde viene el término latino para nosotros metamorfosis, que normalmente se utiliza para el proceso del gusanito que se mete a su capullo y que después de tiempo sale una mariposa. De hecho, se define como cambio de la forma externa. Y lo que está sucediendo entonces aquí en este momento es que Jesús ante ellos permite que su gloria pueda ser manifestada, permite que su gloria, esa gloria velada que tenía, como que quita el velo y permite que los hombres puedan verlo a él. Ahora, este evento es tan traumático en la vida de Juan, que Juan, cuando presenta su evangelio, en el evangelio de Juan, no lo lean, yo se los leo, no lo busquen, yo se los leo. Cuando Juan está presentando su evangelio, un testigo ocular, él escribe su evangelio en el primer capítulo y dice: aquel verbo fue hecho carne, es decir, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Nosotros vimos a Jesús, pudimos tocarlo, pudimos palparlo, y luego dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y a esto es a lo que se estaba refiriendo Juan. Se está refiriendo a este evento que se llama la transfiguración, cuando Juan puede ver que Jesús permite ver su gloria y quita esa gloria velada y se transfigura delante de ellos. Ahora, esta gloria manifestada de Jesús se puede apreciar en dos formas. Vean Mateo 17:2. Hay dos formas en que esta manifestación, esta transfiguración se da, y número uno es a través del rostro resplandeciente de Jesús. Dice que resplandeció su rostro como el sol. Y número dos, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces tenemos un resplandor que se está originando en el rostro de Jesús. ¿Por qué dirá en el rostro de Jesús? Porque ellos trataban de ver el rostro de Jesús. Obviamente, si resplandece como el sol, no lograron ver el rostro de Jesús porque el sol, el brillo del sol estaba opacando toda la visión que ellos tenían. Pero Mateo hace referencia a que trataban de ver el rostro de Jesús y de su rostro estaba irradiando una luz, y de pronto ven hacia abajo y ven que las mismas ropas de Jesús se tornan blancas como la luz. Ahora, la palabra resplandeció es el término lampo. Este término lampo en el texto griego original significa radiar brillo. Entonces, aquí tenemos algo muy interesante. Su rostro irradiaba luz. No había una luz que estaba reflejada de Jesús como en el Antiguo Testamento tenemos Moisés cuando estaba orando y buscaba a Dios. Él después, dice la Biblia, dice Éxodo, que él después salía de buscar a Dios y no se daba cuenta, y las personas veían que el rostro de Moisés estaba resplandeciendo, había una gloria de Dios en el rostro de él, hasta que tenía que cubrirse con algún manto porque la gloria que estaba reflejando era muy grande, pero era una gloria que estaba rebotando en Moisés, por decirlo así. Aquí en Jesús es el mismo Jesús de quien está saliendo esta luz que está irradiando. Ahora, recordemos
que Mateo, Lucas, ellos como buenos judíos, ellos viven en Medio Oriente, ellos están acostumbrados a las inclemencias del sol tan fuerte del Medio Oriente. Entonces, cuando un judío te dice que resplandece como el sol, ellos tienen toda la autoridad de decir el sol. Entonces, nos está hablando de que era un resplandor totalmente fuera de todo contexto, fuera de lugar. Y entonces, el lugar donde ellos estaban, que estaba oscuro, entonces la escena que tenemos ahora es que ahora es totalmente iluminada donde ellos están y esa gloria está emanando de Jesucristo mismo. Primero de Juan 1:5, lo leo, dice, Dios es luz. Juan 8:12 dice, hablando Jesús, yo soy la luz del mundo. Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera. La Biblia presenta a Dios como la luz. Dios es la luz. Ahora, ¿qué significa que Dios es la luz en la Biblia? Bueno, esta expresión de que Dios es la luz en la Biblia es una metáfora. Una metáfora es cuando nosotros tratamos de dar una idea a través de otros conceptos, es decir, no utilizamos los conceptos primarios, utilizamos otros conceptos. Si alguien le dijera, si un hombre le dice a una mujer, es que te quiero mucho, es que te amo con todas mis emociones, con todo mi ser, bueno, él está usando los conceptos propios para decirle te amo. Pero si utiliza una metáfora diría, es que te amo con una intensidad como la de la luz, como la del el espacio, etcétera. Entonces él utiliza otros conceptos para presentar una verdad. Y en la Biblia, cuando la Biblia presenta constantemente a Dios como la luz, es una metáfora. Y cuando la Biblia presenta que Dios es luz, contrasta sin lugar a dudas la luz con la oscuridad y nos quiere dar esta idea, ¿sí? Primero de Juan 1:5 dice, Dios es luz. Y nuevamente el apóstol Juan, este apóstol que es un testigo ocular de la transfiguración, en primero de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién? De Jesús. Y que les anunciamos. Es decir, él dice, yo estuve con Jesús, yo estuve en el ministerio público de Jesús, yo vi a Jesús y esto es lo que nosotros escuchamos de Jesús y esto es lo que nosotros les anunciamos a ustedes. Y vean, lo que él anuncia dice, Dios es luz. Y vemos nuevamente que Juan está totalmente capturado, totalmente había sido impactado por la luz que vio que venía de Jesús. Y luego dice, y no hay tinieblas en él. Entonces el mensaje que Juan está dando, él está diciendo, Jesús es luz, pero por cuanto es luz, no hay ningunas tinieblas en él. Y hace la aclaración. Ahora, ¿qué significa que no hay tinieblas en Jesús? Significa que en Jesús no hay reservas, que Jesús es completamente y absolutamente santo, que Jesús no tiene mezcla con el pecado, que Jesús no tiene contaminación, que Jesús no tiene ningún indicio de injusticia, que Jesús no tolera nada de maldad, que Jesús es totalmente santo. Ahora, regresemos rápidamente, Mateo capítulo 17:6. Jesús entonces está transfigurando delante de ellos. Mateo 17:6 dice, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Vean nada más los contrastes. Ellos están caminando con Jesús en un lugar que es un lugar que está oscuro, de pronto es el lugar, primero ven a Jesús orando por la voluntad del Padre, después ven que el rostro de Jesús está resplandeciendo y comienzan sus corazones a asustarse, a agitarse y experimentan la emoción que la Biblia presenta como el temor. Ahora, en la Biblia el temor, desde el Antiguo Testamento, vemos que el temor es una consecuencia de la caída del hombre. En Génesis 3:10, cuando Dios está buscando al hombre que había ya pecado, Adán contesta y dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Por primera vez tenemos ahí en Génesis 3:10 que el hombre le teme a Dios y le teme por el pecado que el hombre había cometido. Dios es luz, sigue siendo luz, y cuando la luz se presentó ante Adán, Adán tuvo miedo
y le dijo, Señor, tengo miedo y ahora me causas terror, me causas horror, me causas pánico. Y esto es lo que sucede con el hombre. Ahora, Adán tenía toda la razón, y qué bueno que Adán le tuvo miedo a Dios, porque Dios, quien es eterno, cuando se presenta y está buscando a Adán, Dios seguía siendo la luz. Y eso significaba que Dios no tolera el pecado, que Dios no va a estar haciéndose de la vista gorda, etcétera. Y qué bueno que Adán tuvo miedo. Éxodo 33:20 después, el Señor confirmó y da una declaración que es una declaración que la tenemos desde el Antiguo Testamento, que la tenemos en todo, a lo largo de toda la Biblia. Dios dijo, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Dios, entonces, quien es un Dios santo, Él sentenció y Él dijo, para bien de los hombres es mejor que no me vean, porque cualquier hombre que me vea va a morir. Por eso cuando Jesús vino a esta tierra, Jesús tenía toda la gloria velada, porque no podrían ver la gloria de Dios a través de Jesús y continuar viviendo, caerían totalmente muertos. Pero nosotros en esta narración de Mateo 17, ahora tenemos a 3 hombres que están delante de Dios y están delante de un Dios que está evidenciando toda su gloria y toda su majestad y no mueren. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿por qué si en Éxodo 33:20 Dios dijo, no me verá el hombre y vivirá? ¿Por qué ahora ellos sí están viendo a Dios mismo y no mueren? Y la respuesta es, porque ¿a quién estaban viendo? Estaban viendo a Jesucristo. Y Jesucristo es la única forma en que el hombre puede ver a Dios y no morir. Fuera de Él no hay otra manera, no hay intercesores, no hay intercesoras, no hay intermediarios. La única forma de que tú puedas ver a Dios y que no mueras es que Jesucristo esté en medio de Dios y de ti, y esto es lo que está sucediendo en este momento. Por eso ellos están con un gran temor, experimentan un gran temor, pero no murieron, porque Jesucristo es la única forma de ver a Dios y no morir. Hebreos capítulo 1, versículo 3 nos dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, que Jesús es la imagen misma de su sustancia. Apocalipsis 21, del 23 al 25, se los leo nada más, nos dice que en la ciudad santa, en la nueva Jerusalén, ya cuando se esté en la gloria, dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Esto nos dice que allá en el cielo no hay lámparas, que no habrá interruptores, porque Dios mismo, quien es luz, estará alumbrando la ciudad celestial, para que vean la intensidad de la luz. Luego dice, y las naciones que hubieran sido salvadas andarán a la luz de ella, de Dios y del Cordero, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues no habrá noche. Allá no habrá oscuridad, no habrá noche, no habrá necesidad de luz, porque Dios mismo es la luz, ¿sí? Y esta luz es la que se estaba transfigurando delante de ellos y es la luz que ellos están presenciando. Ahora, otro aspecto que tenemos fue el aspecto de sus ropas, ¿sí? Veamos Mateo 17:2. Ahí en Mateo capítulo 17, versículo 2. Dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos, es decir, la ropa de Jesús, se hicieron blancos como la luz. Ahora, veamos con mucho detenimiento. Mateo dice, él escribe y Lucas también escriben y dicen, nosotros estuvimos ahí y vimos que las mismas ropas que Jesús tenía también cambiaron y comenzaron a resplandecer como la luz. Ahora, aquí lo que nosotros necesitamos entender es que el color que nosotros experimentamos en nuestra visión, el color que nosotros experimentamos es un reflejo propio de la luz, ¿sí? Si yo les dijera, ¿de qué color es este limón que tengo? Imaginen que tengo un limón aquí. Si yo dijera, ¿de qué color es este limón? Me dirían, es color verde o es color amarillo, etcétera, ¿sí? Pero si yo les dijera qué color es este limón y de pronto estamos en una sala y se oscurece totalmente, se va la luz y yo les digo, ¿de qué color es?
ahí en ese momento el color se pierde, ¿sí? El color es absorbido por la oscuridad y entonces el efecto de los colores es un efecto que la luz nos da. La luz se refleja, se proyecta sobre los objetos y podemos apreciar los colores. Hay una relación entre la luz y el color. Entonces, ellos escriben y dicen, vimos que hasta las vestiduras de Jesús cambiaron. Hay una relación entre la luz que estaba Jesús, que estaba emanando de Jesús y los colores que ellos vieron. Ellos entonces vieron una gloria tan grande que reflejaba en sus propias vestiduras y sus propias vestiduras pudieron ver cómo realmente eran las vestiduras de Jesús, que eran blancas como la luz. Entonces fue una experiencia totalmente sorprendente donde ven la divinidad, la deidad completa de Jesús. Ahora veamos Mateo 17:3. Sucede todo esto y después dice, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. O sea, Pedro, Jacobo y Juan están en un gran temor, están totalmente espantados, están viendo la gloria de Jesús y de pronto, por si fuera poco, ven que aparece Moisés por un lado y aparece Elías por otro lado y están platicando con Jesús, ¿sí? Ahora, Lucas 9:31, ahí vayan rápido para que veamos, Lucas nos da un poquito de más detalles. Mateo nada más dice, ay, estoy tan espantado, tan asustado, que yo vi que estaba Elías y Moisés hablando con Jesús. Pero Lucas 9:31 nos da un poquito de más detalle y dice, quienes aparecieron rodeados de gloria. Es decir, quiere decir entonces que Jesús está irradiando luz y de pronto ven a Moisés, ven a Elías y también resplandeciendo luz, rodeados de gloria, y hablaban con Jesús. Y Lucas si alcanza a escuchar o si nos da el reporte y nos dice, estaban hablando de esto, y dice, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén, ¿sí? Ahora, la palabra partida que se utiliza aquí es el término griego que se utiliza para éxodo. Hablaban del éxodo de Jesús. Entonces, Lucas reporta, dice, estaban hablando, Moisés estaba hablando con Jesús, Elías estaba hablando con Jesús, ellos estaban conversando acerca del éxodo de Jesús. Ahora, para un judío, el éxodo es el evento, se podría decir el evento más importante, más trascendente para todo judío, porque ellos recuerdan que en un momento, hace años, Dios liberó a los hebreos de Egipto y los sacó de Egipto. Y el éxodo para ellos entonces implicaba que Dios saca al pueblo a lo desconocido, porque no sabían ellos a dónde iban, a lo desconocido, pero dependiendo totalmente de Dios al 100%. Y aquí Elías y Moisés están hablando con Jesús acerca de que Jesús también va a hacer un viaje, va a salir totalmente dependiendo de Dios. Le viene la traición, le viene el juicio romano, el juicio religioso, le viene la cruz, le viene la muerte y están conversando con Jesús acerca de este éxodo que se está aproximando para Jesús. Ahora, esto es muy ilustrativo porque Moisés y Elías, vamos a posicionarnos por un momento en la mente judía. Moisés y Elías son las dos más grandes figuras de la historia hebrea, de la historia judía. Para ellos son íconos, para ellos es la historia misma. Por un lado tenemos el máximo legislador Moisés, la ley de Dios que tenemos el día de hoy, que conocemos como los mandamientos, como los 630 y tantos mandamientos que tenemos a lo largo de la Torá, etcétera. Tenemos el más grande legislador. La ley llegó nada más y nada menos que por Moisés. Dios, que dice Éxodo, que escribió de su puño, le da las tablas a Moisés y esas tablas son dadas al pueblo de Dios. Entonces, la ley de Dios vino por este hombre. Y es un hombre que para los judíos es muy importante, es histórico totalmente. Y el otro que tenemos, Elías, es el gran profeta de Dios. No ha habido otro profeta como ellos.
Y de hecho, de los dos no se relata la muerte de ellos. De Elías dice que carros de fuego vinieron por él y lo llevaron, y de Moisés no tenemos registro de dónde, nunca encontraron su cuerpo. Se presume que también él se fue con el Señor de esta forma. ¿Y esto entonces qué está implicando? Tenemos aquí entonces que Moisés y Elías, al estar conversando con Jesús, básicamente el mensaje que tenemos es que la misma historia en ese momento, es como si la misma historia en ese momento estuviera señalando y dijera, toda la historia se va a consumar en Él, en Jesús, es Jesús. La misma historia estaba señalando a Jesús como la salvación. Y vean, la misma historia da testimonio que la consumación de la historia universal, la consumación de la historia sagrada, la consumación de todas las historias que tenemos es consumada en Jesús, ¿sí? Ahora, Mateo 17:4. Tenemos una gloria tan hermosa, tenemos un resplandor tan hermoso, un evento tan profundamente grande. Moisés, el gran legislador, Elías, el gran profeta, conversando con Jesús. Es impresionante la misma historia dando testimonio de que Jesús es la salvación, de que Jesús es el enviado de Dios. Y vean, versículo 4. Entonces Pedro, en vez de sentirse rendido ante esto que está viendo y unirse y decir, Señor, tú eres el Salvador, tú eres el Rey, etc. Entonces Pedro dijo a sus discípulos, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y aquí vemos un gran error de Pedro. Pedro, a pesar de que está delante de la gloria de Dios, Pedro piensa en Él y piensa por su bienestar. O sea, Pedro dice, pues qué bueno es que nosotros aquí viviéramos, Jesús, si quieres aquí ya te hacemos tu nicho, te hacemos tu altarcito, y mira también para Elías y para Moisés que están aquí. Gran error que comete Pedro. Y el error que comete Pedro no es esta interrupción que da, sino el gran error que cometió Pedro es el error que cometen muchas personas el día de hoy. Igualó a Jesús con Moisés y con Elías, ¿sí? Es decir, para él, este evento tan sorprendente, Elías, Moisés, Jesús, son igualitos, enramada para ti, enramada para ti, enramada para ti. Pero no está entendiendo que la misma historia está dando testimonio de que Jesús es Jesús, es Jesús. Entonces, él comparó a Moisés y a Elías con Jesús. Y el día de hoy muchas personas comparan a Jesús, sí Jesús, pero con mi santo de mi devoción, sí Jesús, pero con mi esto, Jesús. No, ese error ya lo tuvo Pedro y ese error se sigue cometiendo el día de hoy. No podemos nosotros insultar a Dios tratando de comparar a Jesús con cualquier persona que tú me puedas citar. Es Jesús. La misma historia estaba diciendo, es Jesús, solamente Jesús. Ahora, vean Mateo 17:5. Después de esto que está sucediendo, dice, bueno, nada más quiero hacer una corrección. Pedro habla, pero Lucas en el capítulo 9:33, Pedro disculpa a Pedro porque dice, señores, Pedro no sabía lo que decía. O sea, en otras palabras está diciendo, Pedro fue muy tonto al decir esto, no comprendía lo que estaba diciendo al estar igualando a Jesús con Moisés y con Elías. Ahora, veamos Mateo capítulo 17, versículo 6. Dice, mientras él aún hablaba, o sea, mientras Pedro, vean, o sea, Jesús de hecho interrumpe a Pedro, todavía Pedro está diciendo, Señor, es bueno que estemos aquí, y es interrumpido, dice, mientras él aún hablaba, una nube los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, una nube de luz. Otra vez, luz, si de por sí Jesús está irradiando una luz, tenemos Moisés, tenemos Elías que también están irradiando luz, y luego viene una nube. Ahora, este monte Hermón tiene una característica, como es un monte muy alto, dicen las autoridades, no sé qué ciencia sea que estudian estos eventos en las montañas y demás, ellos dicen que se forman muchas nubes en las laderas de este monte.
Pero esta nube que se está formando, se forma de noche. Si se formara una nube de noche, pues no la podríamos ver, porque normalmente lo que hace una nube es que oscurece. Pero esta nube que se está formando es una nube que la pudieron ver completamente porque era una nube de luz. Entonces vean, Jesús irradiando gloria, Moisés y Elías irradiando gloria también, irradiando luz. Y de pronto una luz viene y los cubre, ¿sí? Ahora, esta nube, y les pongo un poco de contexto, en el Antiguo Testamento era conocida como la Shekinah, como la gloria de Dios. Esto significa que en ese momento, cuando Jesús se está transfigurando, Dios mismo a través de esa gloria Shekinah que no se había dejado ver desde hace mucho tiempo, cuando se cierra el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pasan 430 años de silencio, y ahora esta nube, esta Shekinah, esta gloria de Dios viene a este monte y los cubre a donde ellos están. Entonces imaginen, ellos están siendo irradiados por luz y de pronto están dentro de la luz. ¿Y qué podían ver dentro de la luz? Ya no podían ver nada, porque sería como si ustedes miraran a un potente foco o una lámpara. ¿Qué ves? Pues soy cegado por la luz, o sea, veo puro blanco, me cubre ese resplandor. Y entonces dice, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube. Entonces están inmersos en esa luz, no pueden ver más que luz, y luego se escucha una voz desde la nube. O sea, están dentro de la nube y en la nube escuchan esta voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él escúchenlo. Y Dios, es decir, la historia daba testimonio de que Jesús es el enviado, el Hijo de Dios. Ahora Dios mismo está dando testimonio. Y escuchen las palabras que Dios dio en ese entonces. Dios dijo: Jesús es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él escúchenlo. Y el día de hoy la gente escucha a Juan Cuerdas, a Pedro, a Pablo, a todo mundo, pero no escuchan a Jesús. Y esa voz dijo: escúchenlo a él tiene algo que decirles. ¿Cuál es el mensaje que tiene que decirnos Jesús? Juan, en 1 de Juan 1:5 dice, nosotros se los compartimos: Dios es luz y no hay tinieblas en él. Ese es el mensaje que quiere dar. Ahora, ellos, vean Mateo 17:6, al oír esto los discípulos, bueno, pues ya el corazón de los discípulos en verdad ha superado un infarto, era para que se murieran de todas las impresiones que tienen. Al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros, es decir, prefirieron ya mejor cubrirse, tratar de con sus ojos, cerrar sus ojos y ya no ver nada, porque lo que están viendo es la gloria de Dios. Y dice, tuvieron gran temor. Y aquí tenemos una experiencia de temor. Y miren, una experiencia con Dios es una experiencia de temor, es una experiencia de terror, es una experiencia de horror. A lo mejor suena raro y dicen, pero ¿cómo? Si Dios es amor, Dios es lindo. No, la Biblia nos dice que cuando hombres estuvieron delante de la santidad de Dios, delante de la gloria de Dios, se espantaron. Y aquí tenemos 3 hombres, Pedro, Jacobo y Juan, que no resistieron y tuvieron gran temor. En Isaías, capítulo 6, versículo 5, yo se los leo. Isaías, capítulo 6, versículo 5, aquí Isaías tiene una visión de la gloria de Dios. Y vean, tiene una visión, no que lo vio literalmente a Dios, pero en esa visión él vio la gloria de Dios. Y este hombre, este profeta de Dios, que era el hombre más santo en la nación, más lleno de la palabra de Dios en la nación, él dijo, cuando se enfrentó ante la gloria de Dios, él dijo, Isaías 6:5 dice, entonces dije, ay de mí. Y la palabra ay de mí en el Antiguo Testamento es una maldición. O sea, él se emite una maldición a sí mismo. Dice, maldito de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y entonces tenemos en la Biblia que aquellos que tuvieron una experiencia con Dios
tuvieron una experiencia de temor. Martín Lutero, su biógrafo, dice que Martín Lutero a veces lo escuchaban y él gritaba y decía: Jesús, Jesús, cuánto te amo, y después: Jesús, Jesús, cuánto te odio. Y esto era porque Martín estaba confrontado con Jesús mismo a través de su palabra, y no era algo que no podía soportarlo, porque él sabía que era pecador y que Jesús era la luz. Jesús entonces mostró su deidad, y su deidad fue luz, porque Dios es luz. Y su luz reveló todo, y su luz confronta y confrontó todo. La luz de Jesús descubre todo lo que hay en el corazón del hombre. Por eso Jesús decía: las personas aman más sus tinieblas, las personas quieren estar en sus tinieblas, porque si van a Jesús, si vienen a mí, yo soy la luz, yo voy a resplandecer en sus vidas, y se van a ver todos los pecados y todos los errores que tienen. Jesús es luz, y es la luz con la cual deberíamos de morir instantáneamente cada uno de nosotros. Es una luz con la que nosotros deberíamos de ser totalmente condenados en ese momento. Le voy a leer algunos versículos para que vea lo impresionante de la luz de Dios y lo impresionante de la necedad del corazón del hombre. Santiago capítulo 2, versículo 19, dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Por un lado, Santiago nos está diciendo: los demonios sí creen en Dios, y cuando tienen esta creencia, esta teología de Dios, los demonios al creer en Dios tiemblan, porque dicen: ay, es que Dios es luz, es que Dios es poderoso, es que Dios es esto. Los demonios tiemblan. Pero vean, el Salmo 14:1 dice lo siguiente: dice el necio en su corazón, se dice dentro de él: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Los demonios sí le tienen miedo a Dios. O sea, los demonios saben que existe Dios, y ante esta idea tiemblan, porque saben que su futuro también se acerca. Pero el hombre es tan corrupto, es tan malvado, y es peor que un demonio, porque el hombre, no llega ni siquiera a decir: sí, existe Dios, ay, qué temor que exista Dios. No, el hombre dice en su corazón, cierra las puertas y dice: no hay Dios, yo puedo hacer lo que quiera. Y es un ateísmo, y este es un ateísmo práctico. Cada vez que nosotros queremos pecar de manera voluntaria, queremos pecar porque queremos pecar, nosotros también estamos diciendo: ay, no existe Dios, no existe Dios, y hacemos lo que nosotros queramos. A cabo, Dios no existe. Y en ese sentido, los demonios nos superan. O sea, los demonios son ejemplares en ese sentido. Espero que entiendan lo que acabo de decir, ¿sí? O sea, los demonios tiemblan y el hombre no tiembla, dice: no hay Dios. Romanos 1, 23 y 22 dice: el hombre cambió la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. La gloria de Dios, el hombre dijo: Dios no existe, háganla a un lado. No, la gloria es el hombre mismo, es fulano de tal, es el santito tal, es el esto, es el aquello. Ellos sí son los de mi devoción, y si no son ellos, somos nosotros mismos haciendo nuestra propia voluntad. Y luego pasa del hombre a adorar las aves, los cuadrúpedos y los reptiles, y dentro de los reptiles está la serpiente. Y la serpiente es un simbolismo también de Satanás, es decir, cambian la gloria de Dios y terminan adorándose, y pasan por ese camino de adoración falsa hasta estar besando la mano de Satanás. Si tú me besas la mano, me adoras, toda la gloria es para ti. Dice Jeremías 23, 22, el profeta, refiriéndose a la nación, a los maestros que dejaron de predicar correctamente, dice: si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habría hecho volver de su mal camino, de la maldad de sus obras. Quiero tomar aquí este punto, que si nosotros hubiésemos visto en verdad la luz de Dios, entonces hubiéramos vuelto de nuestro mal camino y de la maldad de nuestras obras. Pero como no nos arrepentimos de nuestros malos caminos, entonces la verdad de las cosas es que no hemos visto a Dios.
no hemos visto su gloria. Mateo 17:7, estamos ya en la recta final de esta enseñanza para ir terminando. Mateo 17:7 y 8, después de todo esto tan sorprendente que ha ocurrido, dice, entonces Jesús se acercó y los tocó. Recuerdan que ellos se postraron y estaban, ay, yo no quiero ver nada, o sea, estaban ya totalmente traumatizados con esto. Jesús se acerca y los toca, y esto es hermoso porque en el original griego la palabra los tocó es que Jesús se acercó y los abrazó, o sea, los consoló y les dice, ya levántense, no teman. Y ellos se levantan y lo primero que quieren ver es, ya no está sucediendo nada porque dice, alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús. Entonces vieron y ya no nos vieron a Jesús, que se entiende, está reclinado junto a ellos. Y en ese momento, estoy muy seguro que ellos cuando vieron a Jesús nuevamente en su aspecto netamente humano, ahora ellos, con toda seguridad, ellos dijeron, Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. Y yo creo que dijeron, preferimos tenerte Jesús así como hombre que como la gloria que acabamos de ver. Abran su Biblia, primero de Juan capítulo 1, versículo 5, para ir concluyendo esta enseñanza. Primera carta de Juan capítulo 1 versículo 5, es antes de Apocalipsis, el último libro en el Nuevo Testamento. Cuando lo tengan todos, me dicen para darle lectura a este pasaje. Primero de Juan capítulo 1 versículo 5. ¿Listos? Ahí está. Muy bien, ya lo tenemos todos. Síganme con su vista, por favor. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Y este mensaje nos lo está transmitiendo uno que fue testigo ocular, uno que estuvo ahí con Jesús, ¿sí? Él escuchó esto y ahora Él dice, tenemos que anunciar esto, esta es la encomienda que tenemos. Y vean, este es el mensaje, Dios es luz. Y el mensaje que la Biblia nos presenta es que Dios es luz. Ahora, que Dios es luz es una buena noticia o es una mala noticia para nosotros, pues realmente es una mala noticia para nosotros porque estamos en pecado, hemos desobedecido a Dios porque dice, y no hay ningunas tinieblas en él. Adán se escondió de Dios porque tuvo miedo. Pedro, Jacobo y Juan tuvieron miedo. Isaías tuvo miedo al grado de que él mismo se confiere una maldición a él mismo. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Este mensaje que Juan está diciendo, lo escuchamos y se los brindamos a ustedes, es un mensaje que nos debe conmover a nosotros. Si Dios es luz, entonces Dios puede ver todo lo que hay en mí. Si Dios es luz, Dios puede ver todos mis pensamientos, todas mis inclinaciones, todos mis deseos, toda la maldad que hay en mí y que la cubrimos de una manera perfecta, porque no hay tinieblas en él. Ahora vean el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con él, porque bueno, aquí Juan escribe, habían varios personas que llevaban otras doctrinas contrarias que se estaban metiendo a la iglesia y él quiere proteger este aspecto y dice, si decimos que tenemos comunión con él, porque en ese tiempo habían personas que decían, somos cristianos, pero vivían una vida muy contraria a lo que Dios dice. Y si en nuestro tiempo también hay quienes dicen, no, yo tengo una comunión con Él, es que yo tengo una religión, es que yo tengo esto, es que yo tengo mi devoción, es que yo esto y aquello. Y Juan dice, si tú dices que tienes comunión con Él, pero acuérdate, Dios es luz y no hay tinieblas en Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Lo que Juan está diciendo es, y lo dice de una manera muy directa, dice, mira, si tú dices que caminas con Dios, si tú, como te llames, es que soy religioso, es que soy muy devoto, es que esto, es que aquello, pero si hay pecado consentido en tu vida, si hay pecado permitido en tu vida, Juan dice, con permiso, pero tú eres un mentiroso y tú eres un practicante del pecado, de la maldad, porque la verdad no está en ti. Dice, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces,
Primero, nos dice Dios es luz, lo cual es una noticia que nos debe atemorizar, porque si Dios es luz, Dios va a revelar todo lo que hay en ti. Imagínate que Dios pusiera todos nuestros pensamientos en una gran pantalla donde las personas la pudieran ver. Nosotros haríamos lo imposible para desconectar esa pantalla, para apagar esa pantalla para que no vean quién soy, porque nos causa temor, vergüenza, culpa, tantas cosas, nuestros pecados, ¿sí? Ahora veamos primero de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz. Pero aquí, bueno, Juan, pero ¿cómo puedo andar en luz? Me acabas de decir que Dios es luz y que no hay tinieblas en Él. Me acabas de decir que si yo estoy en una vida de pecado, pues soy practicante del pecado y soy un mentiroso. O sea, Juan, yo soy un pecador. ¿Cómo me dices a mí, pecador, que puedo andar en la luz como Él está en la luz? Y la única forma de estar en la luz es a través de Jesús, ¿sí? Es solamente a través de Jesús. ¿Se acuerdan el mensaje de Mateo 17:5 que Dios dio ahí cuando los cubre en esa nube de luz? Les dice, Jesús es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, a Él escúchenlo, óiganlo a Él. Entonces, ¿cómo puedo andar en la luz? A través de Jesús. Escucha a Jesús. Bueno, pues nosotros ya no tuvimos esta experiencia de la transfiguración. ¿Cómo puedo escuchar a Jesús? Y la forma de escuchar a Jesús, la única forma de escuchar a Jesús es a través de su palabra, a través de las palabras de Jesús. Por eso, cuando nosotros hacemos a un lado la lectura de la palabra de Dios, del estudio bíblico, la reunión, venir, escuchar la enseñanza y demás, lo único que nosotros estamos haciendo es, ay Jesús, ahorita no te quiero escuchar, a Él escúchenlo, ¿sí? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, 1 Juan 1:7, tenemos comunión unos con otros, ¿sí? Se empieza a dar una comunión unos con otros. Aquí hay un aspecto muy interesante. Cuando una persona está mal, comienza a ver pecado en su vida, comienza a alejarse de los caminos de Dios, una de las características, ¿sabe cómo uno puede detectar quién está mal en una congregación, en una iglesia? Normalmente la primera señal que evidencian estas personas es que se alejan y dejan de tener comunión. Y luego les preguntas, ¿y por qué no viniste? Y te dan una respuesta. Y después, ¿y por qué no viniste? Te dan otra respuesta. Dejan de tener comunión. Porque ni siquiera quieren ser confrontados con la comunión de otros santos porque saben que algo malo hay en ellos. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y aquí está la bendición de Dios. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Juan está diciendo, puedes andar en la luz. Sí, Señor, pero yo no soy luz, yo peco, soy débil, etcétera. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué significa esto? Que no necesitas ser perfecto, que no necesitas, es que yo no quiero caminar con Cristo, yo no quiero seguir el cristianismo porque no quiero ser hipócrita porque fallo. No, es al revés. Porque fallamos, porque tenemos un carácter feo, porque tenemos tendencias pecaminosas, por eso decimos, Señor, soy un pobre miserable que necesito de ti, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ten la seguridad de que te limpia de todo pecado. Ahora, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, aquí viene otro problema. La sangre de Cristo está para que Dios perdone, limpie todos tus pecados. Pero el problema ahora es que si decimos que no tenemos pecado, ahora el orgullo de decir, no, pero yo soy muy santo, yo no necesito, a mí, ¿por qué me estás diciendo esto? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La Biblia lo que está diciendo es, si decimos que no tenemos pecado, ¿cuál es la implicación? Que todos tenemos pecado. Que todos hemos pecado, que hay pecado en nuestras vidas. Y si hay pecado en nuestras vidas, deberíamos entonces con urgencia correr hacia Jesús. Pero no estamos corriendo con urgencia a Jesús. ¿Por qué? Porque ni siquiera reconocemos que hay pecado en nuestras vidas. No, yo estoy bien. Mi vida está bien así sin Él. Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esta promesa es una promesa hermosa. Cualquier pecado que tú cometas, cualquier pecado, cualquier maldad que tú cometas, si tú la confiesas a Dios, Dios promete que Jesús es fiel y justo para perdonar todos tus pecados y limpiarte de toda tu maldad. Versículo 10. Pero si decimos que no hemos pecado, o sea, otra vez la insistencia, es que yo de qué me arrepiento, yo no he hecho nada malo. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuando se expone la palabra de Dios y la palabra de Dios nos confronta con nuestro pecado y nosotros decimos, ay, pues lo dirás por ti o lo dirás por el que está aquí a mi lado, en ese momento lo que acabas de hacer es decirle, Señor, qué mentiroso eres un mentiroso. Y su palabra no está en ti y ni siquiera el respaldo de Dios está en ti porque pues entonces Dios lo estás colocando como tu enemigo, ¿sí? Dios es luz y no hay tinieblas en él. Vamos a abrir un último texto, con este texto vamos a cerrar. Salmo 50, versículo 21. Salmo capítulo 50, el libro de los Salmos se encuentra más o menos a la mitad de la Biblia. Ahí abran la mitad de la Biblia y ahí se encuentra el libro de Salmos. Salmo 50, versículo 21. Cuando lo tengan todos, me dicen, ahí está, listos todos, ¿verdad? Salmo 50 por la mitad de la Biblia. ¿Listo? Este versículo es contiene una verdad impresionante. Dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Vamos a tomar esa frase. Pensabas que de cierto sería yo como tú. En otras palabras, lo que está diciendo aquí Dios es, ¿tú pensabas que yo era como tú? Y la idea es que muchas veces nosotros pensamos que Dios es como nosotros. Un poquito de maldad. Yo puedo solapar un poquito de maldad, no pasa nada. Y llega Dios y te dice, no pienses, no te equivoques, que yo soy como tú. ¿Sí? Un Jesús que tolera el pecado, y vamos a aplicarlo a nuestras vidas. Si nosotros estamos viviendo bajo el manto de un Jesús que tolera pecados en nuestra vida, que disimula los pecados en nuestra vida, que permite tinieblas en nuestra vida, entonces ese Jesús que nosotros decimos que seguimos no es el Jesús de la Biblia, es un Jesús que nosotros hemos producido, no es el Jesús de la Biblia, porque el Jesús de la Biblia es la luz, y la luz revela toda la oscuridad y todo lo malo. Y además de que revela lo malo, la luz, lámpara es a mis pies, tu palabra, la luz nos ilumina el camino que nosotros debemos de seguir. Entonces, Jesús es la luz y no hay tinieblas en él. Puede ser la noticia más hermosa para cada uno de nosotros o la noticia más desgarradora para cualquiera de nosotros. Y la invitación es que acudamos a Jesús, que si hay tinieblas en nuestra vida, bueno, ya dijo Juan, no digan, no hay pecado, porque sí hay pecado en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, te damos muchas gracias por esta verdad tan hermosa que contiene aquí en este relato de la transfiguración. Tú eres luz y no hay tinieblas en ti. Este es el mensaje que hemos recibido de Jesús, este es el mensaje que les anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Señor, ilumina nuestras vidas y verás en nuestras vidas tanta maldad, codicia, inclinación al pecado, mentira, ira, tantas cosas. Y hoy no las ocultamos, Señor. Hoy te decimos, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Perdónanos de nuestros pecados, Señor. Perdónanos por nuestras maldades, Señor. Que lo que tu luz está iluminando en nuestras vidas, la sangre de Jesucristo, tu Hijo, quien es fiel y justo, nos limpie, nos perdone de toda nuestra maldad.
Señor, ayúdanos a caminar, a andar en la luz como tú eres la luz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.